Y proclamamos la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice el Señor en su palabra: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En esta noche la palabra de Dios nos va, mis hermanos, a sorprender. Yo sé que muchos hemos ya leído este pasaje, algunos nos sabemos hasta de memoria, pero la palabra que es viva y es eficaz va en esta noche, mis hermanos, a romper nuestros corazones y nos va a mostrar algo nuevo y diferente según la perspectiva del Espíritu Santo. Adán y Eva vivían en el paraíso en armonía. Vivían ellos en el paraíso sin pecado. Vivían ellos en el paraíso amando a Dios y amándose el uno al otro. Pero en esa gracia que Dios permitió, también le dio un don y le dio una gracia a esta primera pareja. Y es el regalo que ha dado a la humanidad enteramente. Y es la libertad de saber escoger. Y eso se llama el libre albedrío. Eso dígalo, libre albedrío. Y en esa libertad Dios dispone a sus hijos a que vivan en el Edén. Para eso nos dice la palabra que la serpiente, la cual sabemos que es del maligno, por envidia quiere hacer caer a esta primera pareja. Entonces la palabra de Dios nos empieza a nosotros a manifestar cómo a cada paso se va a dar este proceso llamado el pecado. Vamos a irla masticando y discerniéndola juntos hoy a los pies del Santísimo Sacramento. Se acerca este animal y le dice a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol. Aquí vamos a comenzar a entender dos situaciones muy específicas. La primera: el mal tergiversa lo que Dios ha dicho a la mujer con una mentira sutil, pues le empieza diciendo: ¿no es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de estos árboles? Responde Eva: no, dice, podemos comer los frutos menos de este árbol. La primera trampa, la primera forma de la cual sutilmente la tentación viene es mostrándonos una forma diferente de la cual Dios manifiesta su palabra. El segundo punto, el cual vemos en esta primera parte, es que Eva acepta libre y voluntariamente tener una conversación con el mal, con el tentador. Empieza a tener una primera charla, una primera palabra. Miren, mis hermanos, uno de los principales problemas que tenemos nosotros es cuando damos cabida al mal, cuando empezamos a dar cabida al mal en nuestros primeros aspectos, como lo dio Eva. Ella presta oídos y atención a las palabras del tentador. Ese es el primer paso para nosotros comenzar a caer en la trampa que se llama la tentación. ¿Cuántas veces nosotros no estamos o queremos, muchos de los casos,
no estamos preparados para que el Señor a nosotros nos dé su gracia y a través de eso nosotros permitimos ser también aquellos que dan oídos al mal. Yo sé, mis hermanos, que nuestra condición es esa, inclinada al pecado. Pero en el caso de Eva, ella no conocía el pecado. Entonces comenzó a introducirse sutilmente y suavemente la tentación. Dio escuchas. Yo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros, en vez de escuchar a Dios, escuchamos lo que es la tentación? Escuchamos las palabras que nos resuenan en la mente, en el corazón, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, o palabras las cuales vienen hacia nosotros con sentimientos, y nosotros comenzamos a ceder. Y ese fue el primer punto el cual ella permitió para que se empiece a dar ese pecado. La mujer dice, no, dice, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos, entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. La primera trampa en la cual el malo le empieza a decir a la mujer es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín, ¿verdad? Tajiversa la verdad, la tajiversa. En el segundo punto, dice, le hace ver a Dios como que fuera un mentiroso. Y le dice, no es cierto, dice, que morirán, sino que el día que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos y serán como dioses. En el segundo punto, hace ver como que Dios les miente y como que Dios es egoísta. Y aparte de eso, les hace creer una verdad que es mentira. Porque así es la tentación. Suavemente a nosotros se nos va agazapando en nuestros corazones y nos dice, no es cierto, dice, ¿verdad? Que si usted hace ese negocio, usted no está haciendo nada malo. A la verdad usted sabe en su corazón que está perjudicando a su prójimo. Al hombre que está casado y de repente en las redes sociales del Facebook le aparece una invitación de una amiga, o a la esposa le aparece una invitación de un amigo de hace años y sabía que esa persona posiblemente fue alguien que le tocó el corazón o que posiblemente tuvo algo platónico y le aparece una invitación. Entonces, bueno, confirmo o rechazo. ¿Qué haré? Dice, ¿verdad? Y de repente viene la tentación y le dice, no, ¿por qué vas a rechazarle, verdad? ¿Acaso, como le dice el enemigo, aquí como dice claramente, Dios sabe que solo simplemente es una amistad que puedes tener? Le disfraza como algo bueno. Y eso es lo que le dice. Sabe que el día que coman de ese árbol no morirán. ¿Y usted qué dice? Una llamadita nomás es. Una cervecita nomás es. Una canita al aire nomás es. Un sueñito en el grupo de oración nomás me pego, ¿verdad? A la final vamos escuchando la voz del tentador y vamos nosotros cediendo a esa voz en las pequeñas cosas. Recuerde que la tentación no es pecado, pero para caer en el pecado nosotros vamos cayendo suavemente en la trampa de la tentación. Nadie cae al pecado de golpe, sino que va cediendo suave y sutilmente, como lo hizo Eva. Eva fue cediendo sutilmente, suavemente,
como que aquí no pasa nada. Y el primer punto que Eva hizo para que empiece esta situación fue dando chance ¿a qué? A la conversación con la serpiente. Ay, venga vecina, cuénteme, ¿qué es que pasa en su casa? Y se le hace una oreja de elefante. Dígame, ay, no le puedo creer, ay, que no puede ser lo que le dijo, ay, pero dígame, es como que le estoy dando morfina, contándole el chisme. Es que nosotros no podemos dar chance. Ese primer punto del que nosotros tenemos que frenar. Y a veces cuando nosotros permitimos o dejamos que las voces de por todas partes empiecen a sonarnos a los oídos, es cuando nosotros comenzamos a ceder. Entonces le da una gran mentira. No, dice, no morirán. No morirán. No, dice, un tabaco nomás no vas a morirte, ¿verdad? No, te vas a morir, dice. Eso es cuento, eso es para los enfermos. Pégate nomás. Un traguito, no te vas a morir, dice. Un hito nomás es, ¿verdad? Un negocito medio chueco, un hito nomás es. No te vas a ir preso. Y así vamos cediendo. ¿Sí? Así vamos cediendo una a una las cosas. Es como que nosotros tuviéramos una represa gigantesca y usted coge y pone una dinamita y explota. Tal vez la represa se cae, no se cae, pero queda cuarteada. ¿Qué pasa si todos los días le pone otra dinamita, al siguiente día otra dinamita? ¿Qué pasará con esa gran represa? Un día se desborda, se rompe. ¿Qué pasa si nosotros vamos todos los días cediendo poquito, poquito acá, poquito allá, poquito para acá? ¿Qué va a suceder un día? Vamos a caer en la grande, mis hermanos. Así se nos presenta el mal, de una manera muy sutil, muy suave. El joven está en la computadora, tranquilamente haciendo los deberes, y de repente se le pasa por la mente www.pasión.com. ¿Qué le cuesta? Al alcance de un dedo, de un clic, entra al mundo de la pornografía. Y el malo que le dice, tranquilo, nadie te ve, nadie te ve, no te vas a morir, ¿verdad? Mejor vas a abrir los ojos. Y así vamos cediendo una a cada una de las, mis hermanos, tentaciones. ¿Qué le dijo el malo? El día que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos, entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y malo. ¡Wow! Esto está bueno, ¿verdad? Conocerán lo que es bueno y malo, serán como dioses, volarán como Superman, escalarán las montañas como Spider-Man, no, los edificios, perdón. Eso estaba bueno, parecía algo bueno. Es que así se presenta, mis hermanos, de la tentación, porque si pareciera como algo feo, entonces no cayéramos, pues. Pero siempre se va a presentar la tentación como algo agradable. Entonces, en el versículo 6 dice, a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella. ¿Qué dice que la mujer lee? Solo acá nomás está la respuesta. A la mujer le gustó. Le gustó, dice. Pero recuerde que al principio ella decía no, el Señor dijo que no tome de ese árbol. Pero después de ceder, después de dar oídos, ahora sí le gustó. Al principio el hombre está fiel a su matrimonio, hasta que empieza a dar oídos a la amiga, ¿verdad?
A ver, yo soy tu confidente, tranquilo, háblame. Y empieza a oír el confidente, o ella también, el confidente del amigo, ¿verdad? Y dio chance a las primeras palabras. Y después, ya le gustó. Se terminaron gustando. Así es, mis hermanos. Cuando aprenden a coger dinero, muchas veces sin esfuerzo, dinero el cual viene fácilmente, le gustó. Es que así viene la tentación, así viene el pecado. Y así es el mal, y es la vieja trampa que el malo nos quiere a nosotros meter. Entonces dice que tomó de ese fruto. O sea, estaba cerquita. ¿Qué le impedía para que solo extienda la mano, mis hermanos, y coja de ese fruto? ¿Qué le impedía? Una cerca electrificada, unos 4 policías con escopetas. ¿Qué le impedía para que tome ese fruto? ¿Le impedía algo? No. Solo le impedía una cosa, mis hermanos: el ser obediente a Dios. Y eso es el resumen de nuestras vidas. ¿Qué nos impide a nosotros? Es lo que usted tiene que preguntarse todos los días. Dios, tan grande en su misericordia, que nos ha dado la libertad, que ni los ángeles tienen esa libertad que nosotros tenemos. Como decía San Agustín, el Dios que te creó sin permiso hoy te pide permiso para salvarte. Y en esa decisión libre y voluntaria es que nos encontramos aquí. ¿Sabe una cosa? Más de 7,000 volantes fueron repartidas en la Basílica todos los domingos para este seminario de vida en el Espíritu. Fueron lanzadas publicidades en Radio María, en Radio Católica, en la Radio Matovella también. Y de tantas invitaciones personalizadas que se hizo, de tantas volantes que se lanzaron, aquí no tendría que haber abasto para tanta gente que recibió la invitación. ¿Y quién está aquí? Usted, mi hermano, porque usted ha decidido, ha abierto su corazón, porque ha escuchado un llamado, y ante ese llamado usted quiere estar con el amado. Porque siempre va a ser una decisión libre. Y en esa libertad el cual Dios a nosotros nos ha creado, y en esa libertad en la que Dios a nosotros nos ha formado, en esa libertad nosotros tenemos que amarlo. Y ¿sabe qué también? Al final de nuestros días, cuando nosotros estemos en su presencia, serán las sumas de los sís o de los no que hemos dado en la vida lo que a nosotros solos nos apartará o nos acercará a esa vida eterna. Dios, hasta el último momento de nuestras vidas, quiere salvarnos. Este seminario de vida en el Espíritu, mis hermanos, es una gracia de Dios para nuestra salvación. O como me dice una vez una hermanita, es que usted, hermano Rubén, está en grupos de oración porque el Papa todos los meses le manda un cheque del Vaticano. Le digo, no he sabido, dígame dónde voy a cobrar. ¿Qué nos mueve, mis hermanos, de estar aquí evangelizando, proclamando el poder de nuestro Señor Jesús? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a todas las personas que vienen de este equipo para que podamos trabajar, mis hermanos, dejando todo para proclamar las obras maravillosas de Dios? El amor que Él nos tiene. Porque Él nos ha rescatado de esas tinieblas a su luz admirable. Pero vamos a seguir discerniendo. Dice que sí, se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. A ver, ¿qué era lo que decía el malo? Que se les abrirán los ojos y serán como dioses, ¿verdad? Pero cuando ellos cayeron ya en el pecado, sí, se les abrió sus ojos, pero para ser como dioses o para ver su propia desnudez. Para ver su propia desnudez. Y en la Biblia, la palabra desnudez significa palabra de pecado, de inmundicia. Entonces ellos se miran desnudos, se dan cuenta de su limitación, de lo que hicieron. Entonces empiezan a salir las genialidades. ¿Cuál fue la actitud de estos dos primeros hombres de la faz de la tierra, hombre y mujer? ¿Cuál fue? ¿Qué hicieron al rato que se dieron cuenta que estaban desnudos? Hermanos, ahí salió la primera modista. Le hizo a su marido un lindo taparrabos, ¿verdad? Se hicieron taparrabos. Aquí solucionamos todo. El hombre, cuando está lejos de Dios, trata de alcanzar soluciones a su medida. ¿Sí? ¿Cree usted en Dios? Claro que creo en Dios. Creo a Dios a mi manera, dicen sacando pecho, ¿verdad? Y cuando me dicen yo creo a Dios a mi manera, me acuerdo cuando el pueblo de Israel estaba dando los 40 vueltas, 40 años en el desierto, y mientras Moisés se fue al monte a ver las tablas de la ley, el pueblo abajo estaban, ¿qué haciendo? Un becerro de oro y adorándole. Y cuando me dicen a mí yo creo a Dios a mi manera, digo otro que está adorando al becerro de oro. Porque hay una sola manera, mis hermanos, de adorar a Dios. ¿Eres o no eres? ¿Eres frío o caliente? Amén. Entonces, ellos quieren hacerse una solución a su manera. Se hacen unos taparrabos. Y con eso ellos no alcanzan, ellos no pueden, mis hermanos, volver a retomar lo que tenían al principio. ¿Qué tenían al principio esta pareja? Una amistad sencilla y clara con Dios. Y en el momento que aceptan la tentación y caen en el pecado, en ese instante existe una separación entre el hombre y Dios. Y no es porque Dios haya puesto una separación, sino porque el hombre crea un abismo. Y ese abismo se llama el pecado. Un abismo infranqueable, un abismo que no se puede traspasar y un abismo que no tiene fondo. Algunas personas dicen, lo que yo hago solo me afecta a mí. Yo le digo, eso es mentira. Porque lo que hacemos afecta a nuestra familia y a nuestro entorno. ¿Afectó solo a Eva su decisión? No, ¿verdad? Cuando el hombre es alcohólico, ¿cree que afecta solo a él? No. Cuando un hombre pasa 35, 40 años fumando, ¿cree que después le afecta solo a él? No. Un hombre que deja su hogar, deja a sus hijos por una aventura, ¿le afecta solo a él? No. Si un hombre, una persona hace negocios que no son correctos, ¿le afecta solo a él? No. El pecado no es algo que solo me afecte a mí, es algo que afecta a mi familia y afecta a la sociedad. Es un cáncer que se va propagando. El pecado es algo que se enraiza en nuestros corazones. Entonces ellos quisieron hacer una solución a su manera. A veces los matrimonios, cuando tienen ese conflictos, peleas, dificultades, lo primero que tienen que hacer, mis hermanos, es levantar nuevamente los ojos a Dios y no hacerse taparrabos. O sea, buscar soluciones a la medida. Que vámonos para el psicólogo, que nos han hecho, no, es que mi esposo está con esto, este otro, es que ya sé, el mal me han de haber hecho. Está de irnos a hacer una limpia, ¿verdad?
para que mi esposo vuelva tranquilamente a la casa. Y empiezan a hacerse taparrabos. No, es que mi negocio no está bien, entonces tráigame todas las hierbas y ¿verdad? Y todo aquí. No es que algo le han de haber dado, algo le han de haber hecho, ¿verdad? Todo buscamos, algo a nuestra medida, pero lo último que pensamos es volver a Dios. Es lo último que pensó esta pareja. Entonces, oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no lo viera. Miren, ya, se les abrió los ojos, se vieron desnudos, en pecado, se hicieron unos taparrabos. En ese momento escuchan que la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la tarde. Una pregunta. ¿Esto era algo muy común para el Señor? Sí, sí lo era. Él bajaba y caminaba por el Edén para conversar con su amigo Adán, para conversar con su amiga Eva. Y en ese momento ellos escuchan que Dios empieza a caminar por el jardín del Edén. ¿Y ellos qué hicieron? Se escondieron. ¿Quién cambió ahí? ¿Dios o el hombre? No les escucho. ¿Dios o el hombre? Dios era el mismo. Él no había cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aquí el problema somos nosotros. Cuando un papá, una mamá llega a la casa, ¿cómo sale el hijo a recibirle? ¿Con alegría o se esconde? ¿Verdad? Con alegría. O al menos que hizo una travesura y se esconda. Pero es muy dudoso que se esconda. Pero aquí esta pareja se esconde. Ellos han cambiado. Lo que el pecado ha logrado en el corazón de esta pareja, mis hermanos, es lo que ha sucedido y sucede en nuestros corazones. Ha desfigurado el rostro de Dios. Antes era el amigo, antes era el creador, antes era el que les aconsejaba. Ahora les infunde miedo, temor y se esconden. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esas palabras? O nosotros hemos tenido ese miedo de un Dios que solo está para castigarnos. La semana anterior escuchamos acerca del Dios que es amor. Pero el problema es que nosotros no hemos podido experimentar el amor de Dios es porque nosotros nos hemos dejado por muchos años llenar nuestro corazón de odio, de envidias, de resentimientos, de pecado, de celos, de lujuria. Hemos dejado por tantos años llenar nuestra vida de basura. No hemos cuidado de lo que vemos, no hemos cuidado de lo que escuchamos, no cuidamos lo que pensamos, no cuidamos a dónde vamos. Y como consecuencia, cuando alguna vez nos invitan a la iglesia o al grupo de oración, ¿qué hacemos? Nos escondemos, no queremos estar ahí. Y queremos, hermanos, alcanzar nosotros la salvación o la trascendencia haciendo unos taparrabos. Entonces no se acercan al Señor, pero eso sí, se acercan, no sé, a la metafísica, a las cartas, al tarot, se acercan a los ovnis, creen en todo, menos en aquel que puede solucionar nuestras vidas. Ellos cambian. Entonces Dios les llama y le dice al hombre, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tuve. Dígale que está a su lado, no tengas miedo, Dios es amor.
Dígale que está a su lado, no tengas miedo, Dios es amor. Dígale así, dígale, no tengas miedo, Dios es amor. Y yo le digo algo a usted de frente, no importa que esté usted desnudo, no importa el pecado el cual usted en esta noche esté teniendo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero no importa lo que usted, mi hermano, esté viviendo en este momento. Dios, que es amor, tiene un propósito y un plan en esta noche para nosotros. Entonces el Señor replicó, Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? Y yo quiero, mis hermanos, leer tal como dice en el texto, con signos de interrogación. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Hermanos, es una pregunta. Yo creo que es una pregunta con cierto dolor que Dios le hace a Adán. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? No fue, mis hermanos, con signos de admiración. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? No, ¿verdad? No. Sino, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Porque Dios era el mismo. Aquí el que cambia es Adán. Yo que ahí sí quiero que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Quién de ustedes, y también mi persona, no hemos tenido miedo de acercarnos al confesionario? Miedo. Vergüenza. Eso es lo que hace el pecado. Porque pensamos que Dios no nos va a perdonar. Y no crea, hermanito, que Dios se va a sorprender de lo que vayamos a contar, porque Él ya estuvo ahí presente. Solo vamos a pedir reconciliación, perdón y sanidad. Entonces, el hombre responde. Y aquí empiezan los conflictos. Versículo 2. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yo solo quisiera retroceder una página para atrás. Y dice la palabra que Dios creó los animales, macho y hembra los creó. Y creó a Adán. Y Adán caminaba por el paraíso y veía al chancho con su puerquita, ¿verdad? Veía al burro con su burrita, ¿verdad? Caminaba, veía al caballo, no dirá con la caballa, ¿no? Con la yegua. Entonces Adán veía que todos tenían pareja. Y Adán que empieza a ver a las parejas de la creación. Y ahí nació la canción. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Verdad? Tan solo fui un loco soñador, no más. Y Dios viendo, dice, no está bien que el hombre esté solo. Así que cogió a dormir a Adán. Se fue a dormir a Adán. El Señor vino y de su costilla tomó y le formó a su mujer. Dios podía coger otro barro y hacer la mujer, sí podía, pero tenía que sacar de parte del hombre, de él mismo, de su esencia. Para los judíos, decían ellos que el alma yacía en los huesos. Entonces Eva fue sacada de la propia alma de Adán, para que usted entienda lo que Dios hizo. Por eso es el complemento. Le sacó parte de sí mismo. ¿Ya? Entonces cuando Adán abre los ojos y ve esa silueta, ve esos ojitos dormilones, ve ese cabello y dice, wow, Señor, en verdad es hueso de mi hueso, carne de mi carne, pero te luciste, le dice, ¿verdad? Wow. Y Adán feliz de la creación con su esposa caminando, ay, contento Adán. Pero cuando entró el pecado, esa que me diste, esa tuvo la culpa. Ahí está, esa. Y yo estaba feliz solito en la creación y me diste a esa. Porque eso es el pecado. Lanzarse las culpas del hombre y la mujer.
Es que vos tienes la culpa, es que vos dijiste esto, es que tus hijos. Ah, claro, solita he hecho los guauos. El pecado rompe la armonía y el amor que existía al principio. Tan así, el hombre y la mujer tanto están así locos de amor que hacen hasta una locura, ¿verdad? El casarse, dicen, ¿no es cierto? Yo estoy casado felizmente de 10 años. Y eso nos lleva a la locura del amor. Pero ¿qué pasó el pecado que hizo? Hizo también, mis hermanos, desfigurar esa gracia tan grande que Dios dio, que es el matrimonio. ¿Cuál es la respuesta de Adán? La mujer que pusiste a mi lado, esa me dio de comer, ella fue. Que dijo entonces, ay, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y ahora esa es la culpable, allá. ¿Y qué problema que es eso? Cuando dicen que en el primer año ella habla y él escucha. En el segundo año él habla y ella escucha. En el tercer año los dos se gritan y los vecinos escuchan. Es que el pecado va dañando todas las bases y la estructura más grande y aquella que es la semejanza de Dios aquí en la tierra, es el matrimonio. Y ustedes, mis hermanos, antes de escuchar un divorcio, qué raro que era, ¿verdad? Pero ahora es cola para casarse y cola para divorciarse, y la cola para divorciarse es más larga que los que quieren casarse. Porque el pecado se ha metido en los corazones y ha dañado la estructura más sólida que pueda haber y que tiene que ser el matrimonio. Y ahí es donde el malo se ensaña. Porque matrimonios divididos es fácil destruir a los hijos. Es fácil destruir a cada uno. Divididos. Divide y vencerás. Entonces, ¿qué dijo la mujer? Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. A la final fue sincera la mujer, como siempre lo es. Bueno, nos podemos quedar aquí, mis hermanos, cerramos la Biblia y nos podemos a llorar. Ese es el pecado. Algo que destruye, separa y daña. Pero todo empezó al dar oídas. A ver, ¿cómo? Sí. La serpiente me dijo. Y algunos si tienen caras de víboras, o mujeres que son caras de víboras también y se meten, ¿verdad? Hombres que vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos voraces por dentro. Bien están, hasta que por ahí apareció un testigo de Jehová, hasta que apareció un protestante y comenzó también a meterle doctrina equivocada. Y empiezan a discutir los esposos. ¿No le ha pasado eso? Yo he escuchado muchos casos de matrimonios de ese aspecto. No se mete un tercero, pero sí se mete a dañar y confundir la fe también de la pareja. Pero yo les he dicho que el pecado hace un abismo entre el hombre y Dios. Ahora, ¿cuál es el único puente el cual puede, mis hermanos, existir para que nosotros podamos volver a tener esa comunión con Dios? Y ese puente se llama Jesús. Yo quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 15. Lucas 15, 15. Lucas 15, 15. Dice el Señor en su palabra: fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar,
que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Nosotros sabemos la parábola del hijo pródigo, que comúnmente se lo dice, pero esta parábola exactamente se llama el Padre de la Misericordia. Sabemos que el hijo se fue, malgastó, se gastó todo, vino la hambruna y él se quedó en tablas. Mis hermanos, Dios a nosotros nos ha dado todo y nos ha hecho completos. Una riqueza grandiosa somos cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros accedemos al pecado, nosotros malgastamos la herencia de Dios, la felicidad que nos ha dado, la dicha que Él nos ha dado, los bienes que Él nos ha dado. Y al final, lo que el pecado hace y nos hace, es lo que Él hizo a este hombre. Dice que fue a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque dice que no había nada en ese lugar y se moría del hambre. Y él se fue a hacer, para el judío, el peor de los trabajos. Y ser pastor de puercos. Miren, para el judío, dentro de la ley, no podían ni siquiera acercarse a un animal de doble pezuña, porque era impuro. Tenían que tener el rito de la purificación para poder ellos después estar con el Señor en paz. Peor ser cuidador de chanchos. Pero él tan abajo cayó, que se hizo un cuidador de puercos. Y tanto tenía hambre que por lo menos quería comer las bellotas de los cerdos para que les pase esa hambre. Él, que era un hombre que lo tenía todo, terminó comiendo la comida de los puercos. Porque el pecado nos reduce a eso. Porque el pecado a eso a nosotros nos hace. A la misma condición y dignidad de un puerco. Y eso le pasó a este joven, que un día lo tuvo todo y lo perdió todo. Y allí, en la indigencia, en la pobreza, en el dolor, después de haber sido rey, príncipe, hoy es un mendigo que come con los puercos. Usted piense, mi hermano, usted es un rey, usted es un príncipe, hijo de Dios. No espere que su matrimonio esté destrozado. No espere que sus hijos sean alcohólicos, drogadictos, homosexuales. No espere, mi hermano, una crisis económica, una enfermedad, un cáncer, para recién decir: Señor, en verdad tenía razón. ¿Dónde está el grupo de oración? ¿Dónde está la iglesia? Pero ¿sabe qué? Este joven, en el momento más mísero de su vida, dice el versículo 17 que finalmente recapacitó. Y se dijo. Porque eso es lo que necesitamos. Eso necesitan nuestras familias. Eso necesitan nuestros hijos. Eso necesito yo. Recapacitar. Y entrar en nosotros mismos. Y entender el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos tienen tesoro en la casa de mi padre? Y yo aquí con los chanchos. Dios nos ha hecho dignos, pero el mundo, el maligno, el diablo, la carne, nos ha quitado la dignidad, nos ha quitado a nosotros la autoestima, nos han utilizado muchas veces. Hemos sido víctimas de muchos abusos a causa de la permisión
del mismo pecado sobre nuestro cuerpo o nuestros sentidos. Pero finalmente recapacita. Y todavía en ese pecado, y todavía en ese momento, él dice: le voy a decir a mi padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus asalariados. Él iba a decir eso porque él esperaba eso de su padre. Él esperaba eso. El problema, como nosotros ya no sabemos el final de la novela, ya como que en la mitad ya no nos da mucha emoción, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que el hijo pensaba que el papá le iba a tratar así. Pensaba que el papá le iba a decir: ya vino este malagradecido, sinvergüenza, váyase a trabajar con los demás, malcriado soez. Ahí está hecho el rebelde, váyase a trabajar. Eso esperaba el hijo, por eso le preparó el discurso. Y él dijo con humildad: voy a aceptar lo que mi papá, donde sea, me ponga. Es que él esperaba eso. Porque ¿sabe qué? Porque dice esa palabra que el precio del pecado es la muerte. Ese es el precio del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Y aquí estamos hablando de una muerte eterna. Mi hermano, ¿cuántos años más quiere vivir aquí en la tierra? Usted y yo, 80, 90, 95. Si nos vamos a tomar el agua, ¿de dónde es? De Vilcabamba, llegaremos a los 105. Longevos. Más de eso no le doy. Pero esta noche quiero que piense, hermano, que hay una vida eterna o una muerte eterna después de esta. Y en la vida eterna o en la muerte eterna decir: ¿por qué me dormí en el grupo? ¿Por qué me dormí en la charla? Porque si aquí saqueara a los dormidos en fila india, hermano, se me va la fila. Pero sucede algo, y con eso voy terminando la enseñanza. Tengo 3 minutos para terminar. Dice: estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el padre estaba esperándole en la casa. Todos los días salía el papá a la puerta y miraba al horizonte para ver cuándo llega su hijo. Todos los días desde que él se fue, no había una noche que el papá no pensara: ¿qué estará pasándole a mi hijo? Ustedes que son malos, que dan cosas buenas a sus hijos, dijo Jesús, mucho más el Padre que es perfecto. Usted que es papá, le pregunto una cosa: si su hijo le hace sufrir, ¿usted le odia a su hijo o le ama? Solo los 3 hermanos, el resto creo que les odia. ¿Usted le ama o le odia? Le ama, ¿verdad? Mucho más Dios Padre, que el único que sabe es amar, mis hermanos. Y cuando lo vio, ¿qué dice la palabra? Sintió compasión. Cada día que nosotros venimos a la casa de Dios y entramos por esa puerta, cuando Dios nos ve entrar a cada uno, lo que Dios siente en su corazón, ¿qué es? Dígalo, es compasión por nosotros. ¿Y quién corre a echarse al cuello y besarle? ¿El hijo o el padre? El padre.
el Padre. Ese es nuestro Padre Dios, aquel que solo sabe amar, aquel que envió a su Hijo unigénito, para aquel que crea en Él tenga vida eterna. Lo vimos aplastado, lo vimos humillado, lo vimos golpeado, pero eran nuestros pesos los que Él llevaba, nuestras cargas las que Él soportaba, y por sus llagas hemos sido sanados, dice en Isaías, y después lo repite San Pedro en su carta. Por sus llagas hemos sido sanados y hemos sido reconciliados. El pecado, el cual rompió la amistad con Dios, en la cruz de Jesucristo, mis hermanos, nosotros alcanzamos la vida eterna y la redención y la salvación. Y si nosotros hemos malgastado nuestra vida, lo único que sabe Dios es salir, abrazarnos. Y aunque el Hijo tenía todo su testamento y sus palabras, el papá no quiso ni escuchar lo que le dijo. No le prestó ni atención. Pues lo primero que pidió el papá, ¿qué fue? Un vestido nuevo. ¿Sabe qué? Le vuelve la dignidad a su hijo. Jesús prefirió ser, mis hermanos, golpeado para que nosotros seamos sanados. Jesús prefirió que le saquen su ropa y la destrocen para que a nosotros se nos sea dada ropa de príncipes. A Jesús prefirió acostarse en la cruz para que nosotros seamos levantados de nuestras miserias. Jesús prefirió que a Él le pongan una corona de espinas para nosotros darnos corona de gloria. A Jesús prefirió que le traspasen las manos, los pies, del costado para que nuestras llagas sean sanadas. Mis hermanos, Él prefirió morir en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a misa. Tengo sueño, estoy cansado. Vamos a la oración. Hace frío, está lloviendo. Si entendiéramos el don de Dios, si comprendiéramos la gracia que Él tiene para nuestras vidas, hermanos, nosotros pasáramos de rodillas aquí en el sagrario, dándole gracias, porque Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. El Padre hizo la fiesta, mató el becerro, y el más gordo, y solo lo último, dice: colóquele un anillo en el dedo y tráigale calzado para sus pies. ¿Qué era el anillo? El anillo para ese entonces era lo que le distinguía del resto de los demás, su herencia. El anillo le distinguía y le hacía partícipe de ser hijo de una casa. El anillo significaba de dónde él provenía, su clan, su familia, su herencia. Dios, con el anillo en el dedo, le estaba devolviéndole todo. Y el calzado en los pies significaba que le devolvía a ese joven nuevamente su autoestima. Le devolvía nuevamente a este joven que lo dejó todo, la dignidad. Dios le devolvió todo lo que le había perdido, libremente. Pero este joven tuvo solo que tomar una decisión.
¿Y cuál fue esa decisión? Volver a la casa del Padre. La pregunta es, mis hermanos, ¿usted está dispuesto a volver a la casa del Padre? ¿O quiere quedarse cuidando los puercos? O más aún, quiere quedarse detrás con el taparrabos. ¿Qué quiere usted, mi hermano? Tiene tres opciones: quedarse escondido detrás de las chilcas con el taparrabo, ser cuidador de puercos, o volver a la casa del Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. El resto, denle aplauso al Señor, gloria a Dios. Denle aplauso al Señor, gloria a Dios.